Grabar. Perfecto, ya. Comencemos entonces. He visto que han estado estudiando harto, eso es bueno. Así que esperemos que los resultados sean súper buenos, porque después del aprendizaje, lo segundo más importante es volver a ganarle al profesor Nasser. Así que espero que esté rindiendo fruto el estudiar con el tiempo. ¿Alguien que tenga alguna duda específica de algún tema hasta el momento? Yo, profe, tengo una duda, pero es de bono. Francisca. Bueno, Hay un ejercicio en el set que sale como sacar el valor de un bono con amortizaciones iguales de capital. Y no sé qué tipo de bono es ese. ¿Para qué tendrías que saber qué tipo de bono es? Como para resolverlo, es que no supe cómo resolverlo. La columna de amortización van a ser todas iguales. Ese bono en todo caso se llama alemán, pero la columna de amortización serían todas iguales. Pues entonces yo tengo que ir construyendo cada cupón como intereses más capital. Todos los cupones van a ser distintos. Dado que las amortizaciones son constantes, entonces los intereses van a cambiar en cada periodo. Por ende, la suma de ambos va a cambiar en cada periodo. Ya. Y también tengo otra pregunta. Ajá. ¿Qué significa que un bono cupón cero sea emitido a descuento puro? Que yo prometí un solo pago y contra eso me cobro. Por ejemplo, yo te dije que pagaba 10 millones en 10 años y listo. Y tú me dices, ah, ya lo compro por 7. Entonces tú te ganas los intereses de forma implícita. Podría ser que se diga de otra forma, mira, yo quiero 10 ahora y te voy a pagar 5% en 10 años más. Entonces lo que tú tienes que hacer en el caso de que la tasa cupón sea explícita es proyectar el pago, digamos, 15 millones y luego traerlo a valor presente. ¿Entiendes? Así que podrían existir de las dos formas. Descuento puro, los intereses están implícitos, pero si no, podrían estar explícitos. ¿Y eso debería salir o uno Sí, tiene que saber? claro, Ah, claro. ya, O sea, ya. yo diría que en todo caso esa forma es lo que ponemos más común en los ejercicios. Yo igual diría que en la ayudantía probablemente pusimos del otro caso. Pero lo más normal es que hoy este bono cero cupón promete un único y exclusivo pago en tantos años. Ah, ya, pues ya tengo el pago, traer a valor presente y listo. Si no, un pasito más. Habría que construir el pago y después traerlo a valor presente. Ya, perfecto. Eso era. Gracias, profe. Perfecto. ¿No hay de qué? Lucas. Sí, profe. Mi pregunta es de leasing, que estaba estudiando ayer. Que había una opción de compra al final en el ejercicio 1 del PDF que tiene usted de los ejercicios. Una opción de compra por 25.000 y la cuota era de 19.000. Entonces, Ya. claro, suman 44.000, pero en todo el cálculo, esa suma dice que iba a ser la opción de compra al final de todos los periodos, que iban a ser 36 meses, pero lo trae a valor presente en 35. Entonces ahí como que O me perdí. sea, diría que no es tan relevante porque la diferencia va a ser súper poca, pero en general, ¿qué va a decir? Dice, o es pagada en conjunto con la última cuota y entonces ahí sumaría los 19 más los 25, o es pagada al término del contrato. Si es pagada al término del contrato, entonces la última cuota de arrendamiento se paga al principio del mes, si anticipada, y el resto, la opción se paga al final del último mes. Entonces, eso podría ser la diferencia. Pero entonces cuando uno habla de una cuota anticipada es como si estuvieran pagándose 35 periodos en vez de los 36, porque la primera la pagué antes al principio, apenas firmé el contrato, ¿o Es no? como un pie más 35 cuotas. Ah, ya, caché, ya. Muchas gracias, profe. ¿No hay de qué? Lourdes. Sí, profesor, respecto a la cuota adelantada, Ujú. ¿cuál es la diferencia con cuota adelantada y anticipada? ¿Es lo mismo? Es que no son lo mismo, porque en el libro de fórmulas sale que son distintas. No, ¿Son lo mismo? no puede pasar. La anticipada y adelantada son lo mismo. Al Ya. término del mes y vencida son lo mismo. Y anticipada, adelantada o al principio del mes, del semestre, del año, es lo mismo. En ambos casos se multiplica por uno más R. ¿Me podría decir cuál es para quedarme con una? Que tengo dos distintas.
Adelantada y anticipada. A ver, hagámoslo al revés. ¿Es la Muéstrame tú vencida más por la tasa? ¿Por uno más la tasa? Eso. Y eso es anticipado o adelantada, en el fondo son sinónimos. Sí, sí, sí. Eso, Ya, perfecto. la misma por uno más la tasa. Ya, gracias. Alessandra. Sí, profe, en la parte de las características donde lo del leasing financiero, donde si se cumple una, como que se considera leasing financiero, la última donde dice proporción comprendida entre el valor presente del canon de arriendo y el valor del mercado es mayor a la del plazo del contrato versus la vida útil, como que no la entiendo como en un ejercicio, porque Es como que muy uno está en difícil. tiempo y el otro en dinero. Es que por eso te tiene que dar una proporción. Es muy difícil de explicar, es probable que ese es como un último recurso. Diría, primero es poco relevante para cumplir el objetivo de aprendizaje porque a mí me ha tocado verla. Voy a decir dos, pero solamente recuerdo una vez en la realidad. ¿Sí? Entonces fue que como que uno tenía el sentimiento de que el leasing financiero, porque fíjense que a uno le llega el contrato del banco, me llegó otro contrato de una camioneta el otro día, y el banco dice esto, pero no dice, oye, el leasing financiero, no dice tasa, no dice ninguna cuestión, por eso que como que uno tiene que suponer ciertas cosas dentro del contrato. Pero esa vez nos tocó ver que todo nos decía que era financiero, pero no lográbamos cumplir con ninguna de las características. Entonces, eso pareció suplirlo. Por eso que tiene que quedar como una proporción. Por ejemplo, si yo pago 3/3 del valor, pero en realidad lo ocupo un cuarto del tiempo, esto está muy desproporcionado, tiene que estar cargado hacia ese lado. Entonces tú dices, ¿por qué pagaría el 60% del valor del activo si solo lo ocupo un cuarto del tiempo? Y la lógica, ahí creo que lo más claro es volver justamente a esa parte y solo ver ese pedacito, porque quizás discutimos mucho rato sobre eso, es que el activo se hace pebre al principio. Como que Ya, tú perfecto. sacas la mayor parte de los beneficios al principio. Entonces, da lo mismo que tú lo ocupes un cuarto del tiempo, eso representa la mayor proporción de los flujos que te va a generar el activo. Entonces, después le entrego de vuelta al arrendador un activo que está más o menos. Ya lo hice pebre, en el fondo le saqué todo el rendimiento posible. Entonces, estrujé la máquina, no sé lo que sea. Por eso que el arrendatario debería mostrarlo dentro de su balance. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? ¿Alguna otra última duda? No, perfecto. Entonces, nosotros habíamos quedado en la parte del emisor, cómo distribuye ciertas utilidades. Y decíamos, mira, los dividendos parecen ser lo más evidente y podrían ser en efectivo. Hablamos de los regulares, lo que vamos a utilizar para, perdón, los que vamos a utilizar para valorizar la acción, u otros, y los otros, digamos que son irregulares, pero son por razones distintas, porque tuviste resultados extraordinariamente buenos, porque tuviste una enajenación de una porción de la empresa, de un activo en específico, etcétera, o porque te dedicaste a acumular mucho tiempo caja, que son los especiales. Algunas veces las empresas podrían pagar dividendos, pero no en efectivo, dividendos en acciones. Entonces, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene 1 millón de acciones y dice, yo voy a distribuir un dividendo a los accionistas que va a ser por cada acción que tenga un cuarto de acción nueva. O sea, vamos a distribuir 250.000 acciones nuevas. Entonces, ¿con cuánto efectivo quedan en mano los accionistas si yo les pago un dividendo en acciones? 0. 0. Ya. ¿Cuánta caja sale de la empresa? 0. 0. Ya. Entonces, fíjense aquí la óptima de cada uno. Perdón, Lourdes. Si la empresa saca más acciones, por decirlo, las acciones pasadas van a valer menos, ¿no? Bueno, hacia allá voy justamente. Dame un segundo y podemos retomar la pregunta. Porque en el fondo digo, oye, mira, es la misma empresa, pero ahora en vez de dividirla en 1 millón de acciones, la vamos a dividir en 1.250.000. Cada una vale menos, pero tú tienes más acciones. Entonces, en el total, ¿tu participación vale más o vale menos? Más. No sé.
La misma probablemente. Lo mismo. Lo mismo probablemente. Eso. No queremos que si el mercado no, hay cosas más sofisticadas, solamente pensemos que intuitivamente a ti te tocó más de un pedazo, aunque los pedazos sean más chicos, matemáticamente, digamos, lo que te va a tocar en volumen de la torta es lo mismo. Listo. Entonces, esto es lo que nosotros queremos pensar. ¿El accionista recibió algo de parte de la empresa o no? Sí. Sí, listo. Entonces, ¿la empresa pagó dividendo? Sí. Sí, listo. Y eso es normalmente lo que se piensa. Alguien va a decir, no, pero es que no me pagó nada en caja, con más acciones no puedo vivir. No, ojo, podría ir y vender las acciones. Entonces la empresa no cortó la política de dividendos, siguió pagando dividendos, que es algo sumamente importante. A ustedes les va a tocar en algún momento de crisis económica como gerentes tener que decirle a los accionistas, oye, no podemos pagarlo el año pasado, y el dolor de guata va a ser gigantesco. Uno dice lo siguiente en otros casos. Dice, mira, la empresa se guardó toda la caja. ¿Por qué la empresa habrá querido guardarse la caja? ¿Para nuevas inversiones? Para nuevas inversiones, que era nuestro motivo fundamental para vender acciones, para vender bonos, para tomar leasing. Entonces, emitir estos dividendos, que a veces se le llama crías liberadas, porque son acciones liberadas de pago. En el fondo yo te entrego más acciones y tú no tienes que pagar nada, genera algo atractivo porque da el sentimiento, hay algo de behavioral finance o de behavioral economics, como que del comportamiento de las personas que dicen, no, si igual me pagaron algo, oye, pero no tengo nada, pero igual me pagaron algo. No es como que cortó la política de dividendos. Y además la empresa retiene el efectivo para construir nuevas fábricas, adquirir nuevas máquinas, etc. Lourdes. Profesor, en el caso en que la empresa, como usted decía, que invirtiera o creciera como sea, al final la acción extra que me van a dar no me va a dejar en lo mismo, me va a dar más en el futuro, ¿no? Claro, porque la por empresa eso que está es como el creciendo. mejor de los dos mundos. Como que puede hacer las inversiones y tu acción va a subir y además tengo más acciones. Entonces quizás es mejor que pagar dividendos en efectivo. Pero igual pueden estar los dos casos, ¿no? Que me dejen lo mismo o que en el futuro me haga crecer. Claro, o sea que sí o sí va a quedar mejor, pues no puede quedar peor. En principio, no quiero discutir el trasfondo final porque finanzas no, pero en principio como que esa es la intuición. ¿Entiendes? Así que por eso que estas crías liberadas o acciones liberadas de pago, por eso se ocupa ese concepto, es mejor. Y aparte contablemente cuando lo veamos en el asiento vamos a mostrar que los bancos, por ejemplo, son, digamos que son propensos o aplauden el que los dividendos se paguen en acciones y no en efectivo. Lucas. Profe, me confundí, que cuando se refiere a que es el pago en acciones, ¿es que cierta parte de la empresa se vuelve a dividir, a repartir en acciones? Es que en vez de tener 1.000.000 de acciones, tienen 1.250.000 acciones. Pero esos 250.000 salen de la misma empresa, que se está como volviendo a dividir. Claro, o sea, mira, digamos que nosotros teníamos una sociedad de control conjunto, miti, entonces tú tenías 500.000, yo tenía 500.000. Ahora se van a entregar 250.000 nuevas acciones, a ti te tocan 125 y a mí 125. Por lo tanto, todavía tenemos la mitad de la empresa, pero en el número de acciones cada uno tiene 625 ahora, no tiene 500. ¿Se entiende? Entonces en el total de acciones quedan con más. Ah, pero valen lo mismo. No, pero quizás podría existir la posibilidad de que valgan un poquito más, listo. Eso es suficiente. ¿Por qué vale más? Porque la empresa va a reinvertir y ese proyecto tiene lo que vamos a llamar en Finanza 1 un valor presente neto positivo. Es decir, los flujos de caja que genera por hacer esa inversión son más que el costo de esa inversión en valor presente. ¿Se entiende? Entonces podría ser una buena estrategia para la empresa que no quiere sacrificar hacer buenos proyectos por estar pagando dividendos, pagar dividendos en acciones. Ya, perfecto, profe, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, si no es de ese orden, la idea fundamental de los dividendos es que podrían haber otros tipos pagos a los accionistas. Por ejemplo, que los pagos no sean dividendos esencialmente, sino que sean vía la recompra de acciones. La recompra de acciones esencialmente considera que
si yo te pago un dividendo en efectivo, yo te pago 100 y listo. La recompra de acciones dice, mira, yo te pago 100, pero tú devuélveme algunas de las acciones que tú tenías. Y eso podría tener una ventaja, porque, por ejemplo, si yo les pago dividendos de 100 pesos, la persona natural que compró las acciones va a recibir 100 como renta y por lo tanto va a tener que pagar impuestos personales, el global complementario sobre esos 100. En la recompra de acciones, digo, oye, les pasé 100 y ustedes me devuelven una acción y entonces ustedes dicen, sí, yo la había comprado en 60, por ejemplo. Ah, ya. Entonces, ¿cuánto se ganó la persona? 40. 40. Entonces paga impuestos solo sobre 40, no sobre 100. ¿Se entiende? En el caso de los dividendos en efectivo tengo ingresos sin costo, la persona natural. En el caso de la recompra de acciones tengo ingresos, costo y por lo tanto la utilidad es más baja. Y entonces si la tasa de impuesto es la misma, entonces tiene más sentido recomprar acciones. Por eso esto antes de los años 80 no se estaba prohibido en la regulación, sobre todo de Estados Unidos. Pero después del año 82, si no me equivoco, se habilitó que se recompraran las acciones y lo que más se hace hoy en día es recomprar acciones. Profe, ¿lo puede volver a explicar? Que no me quedó muy claro. Yo te paso 100, tú me devuelves una acción. Tú recibiste 100, habías pagado 60 por la acción originalmente, entonces tú ganaste 40. Y por ende, digamos que tú pagas 15% de impuestos personales, en vez de haber pagado 15, el 15% de los 100 originales como en efectivo, tú te ganaste 40. Entonces pagas el 15% de los 40, pagas 6. Entonces, producto de que te recompré las acciones, te estás ahorrando 9 en impuestos. ¿Se entiende? Entonces la caja neta que le queda al accionista es más alta cuando hay recompra de acciones. ¿Se entiende? Miren. Gracias, profe. La mayor empresa de pago de dividendos en el mundo es Apple. Les voy a mostrar cuánto es lo que lleva ahora Investor Relations de Apple. Para que vean cuál es la distribución más o menos entre cada uno de los ítems. Voy a la página de Apple, relación con los inversionistas, donde están los estados financieros, etcétera. Fíjense, ahí están los resultados del segundo trimestre. Y acá, miren, Capital Return History. Entonces Apple, este es el timeline. Estuvo quebrado el 97. Microsoft le prestó 150 millones de dólares para salvarla. Tuvieron que traer a Steve Jobs de vuelta. Creó el iPod del 2002 y entonces de ahí todo fue subir como la espuma para Apple. Pero Apple dejó de pagar los dividendos el año 97 y volvió a pagar una cosa muy, muy, muy pequeña el año 2012. Porque ya los accionistas decían, déjate de acumular caja. Y entonces después se puso a pagar la política de dividendos más grande en toda la historia. Entonces fíjense. El trimestre de Apple parte el cuarto trimestre literal del año pasado. Entonces el primer trimestre de 2021 es desde octubre a diciembre del año pasado, por si acaso. Por eso que aquí hasta marzo dice quarter 2. Entonces fíjense. Esta columna de acá son las recompras, el buyback que ha hecho Apple. 421.000 millones de dólares en los últimos 9 años. Pero fíjense que al principio, los primeros 5 años eran pocos. Después, cuando empezó la política dura de recompra de acciones. ¿Sí? Dividendo en efectivo, entonces, en la columna de aquí al lado. Y compensaciones a los ejecutivos, etcétera. Ah, qué raro, no le pusieron la suma. Pero ahí está. Y ha pagado aproximadamente unos casi 600.000 millones de dólares en los últimos 9 años. No hay ninguna empresa en la historia que haya pagado una política de dividendos tan grande. ¿Entiendes? Entonces, más allá de que sean dividendos en efectivo o que sean recompra acciones, porque obviamente, nunca olviden lo importante, ustedes son los dueños de la empresa. Entonces, obviamente, ustedes van a presionar a que los gerentes y los directores que los representan en el día a día, porque ustedes tienen inversión en 30 empresas, no pueden estar todo el día dedicados a todas las empresas,
hagan lo que sea óptimo para ustedes. Pues, y una faceta de eso es lo que sea óptimamente tributario. Por eso que ahí la recompra de acciones, el buyback es importante. ¿Se entiende? Entonces ahí dice recompra de acciones. Share repurchase. ¿Se entiende? Profe, Entonces, ajá. ¿y quién es el que recompra la acción al final? ¿El accionista mayoritario? No, la empresa. La empresa le entrega a usted, digamos, acá, el último trimestre, le entrega 19.000 millones de dólares y ustedes le pasan las acciones de vuelta a la empresa. Entonces, aquí lo que deberían tratar de pensar, ojalá algunos, es que dicen, pero ahora tengo menos acciones. Sí, pero todos tienen menos. Entonces, proporcionalmente, todos quedan con la misma participación en la empresa. ¿Se entiende? Si no, Porque profe, que la empresa puede vender esas acciones recompradas, ¿no? claro, sí o sí, si es que Entonces ahí se necesitara haría capital. más baja la participación. Bueno, pero es que si necesitara más capital, si la empresa la vuelve a vender, ojo, siempre acuérdense que la empresa no se manda sola, la recompra porque ustedes, dueños de la empresa, le dijeron que la recomprara. Y después, si la vuelve a vender, sería extraño, porque yo le estoy diciendo, oye, me sobra una caja brutal, por eso pago la política de dividendo más grande del mundo, que de hecho Apple volvió a batir el récord histórico de las utilidades más grandes en un trimestre, al menos el primer trimestre de su año, que es el último del año pasado. Y entonces ahí es cuando uno dice, oye, si tiene tanta caja, ¿para qué saldría a vender más acciones? ¿Se entiende? Por eso fíjense la lógica de la historia que hemos contado. La empresa necesita hacer un proyecto, ya tomó un leasing, ya vendió un bono, entonces su siguiente paso es vender acciones. Pero no es que la empresa, que alguien la maneja, la empresa no se manda sola, vende acciones porque quiera, es porque tiene un proyecto. Pero fíjense que por eso Apple es una máquina de generar efectivo, porque Apple no tiene mucho más donde investigar. Yo inventé el iPod, el iPad, el iPhone, el MacBook Pro, eso ya está nomás, pues el proyecto está andando. Entonces, esto es lo que se llama una vaca lechera en finanzas, una vaca de efectivo. La vaca de efectivo es que ahora voy a estrujar la empresa que tiene buenos proyectos, que son unos generadores multimillonarios de efectivo en el fondo. Generadores. ¿Sí? Fernando, tú habías levantado la mano. Sí, quería hacer una... Es que la otra vez había leído que estaban pensando prohibir en Estados Unidos el buyback de acciones, porque parece que antes no se podía hacer y lo habían vuelto a permitir porque como que se supone que la empresa, a través de hacer buyback, como que lograban hacer que subiera el precio de la acción, y eso evitaba que reinvirtieran esa plata dentro de la empresa, ya sea como invirtiendo en tecnología o subiendo sueldo. Entonces querían como, una de las propuestas era que se volviera a prohibir el buyback, que ya antes se estaba prohibido. Pero al año 82, sí, pues hace 40 años. Claro. Pero eso después, ¿no? Como que la empresa recompra sus acciones para que suba el precio, y esa es como la idea, ¿no? Sí, o sea, pero tú podrías hacer eso. La lógica antes de, si es que tiene lógica, es que las empresas artificialmente veían que el precio caía y salían a recomprar sus propias acciones para que el precio en la bolsa estuviera arriba. Pero se dieron cuenta que era tonto eso, porque en realidad, si tú recompras tus propias acciones para recomprar las que necesitas. Efectivo. Entonces la empresa en realidad tiene caja, por lo tanto sí vale. Entonces quizás lo único que hace es señalizarle, oye, mira, la acción de Apple vale 150 en la bolsa, pero mi valor, digamos el valor presente de todos los dividendos que ustedes estiman nomás es 190, entonces salgo a recomprar acciones como para enviarle la señal al mercado. Y entonces fíjense que la empresa no quiere salir a recomprar ahora y salvarse y después no seguir pagando, porque la lógica de la empresa es tener una política constante a través del tiempo, si no los accionistas van a echar a ese gerente general. Entonces, por ejemplo, en el caso de GameStop, GameStop no tiene por dónde salir a recomprar sus acciones si no tiene caja. Las empresas que salen a hacer políticas de recompra importantes son máquinas de producir efectivo. Apple, Microsoft, etcétera, como empresas que ya vienen de vuelta, empresas en hipercrecimiento tipo Amazon,
tipo Google, tipo Netflix, no salen a recomprar sus acciones. No tienen, ¿para qué van a devolver plata a los accionistas si todavía tienen 1 millón de proyectos que hacer? Entonces me parece que es una mala idea lo que propone el Senado de Estados Unidos. Mi visión personal. Así se supone que lo que él decía era que era una trampa de los gerentes generales más como de los dueños, porque les daban como bonos por el valor de la acción, como que si la acción estaba cara, le aumentaban como los sueldos anuales. Entonces hacían como recompras, como política de la empresa del gerente, no como del dueño de la empresa necesariamente. Sí, pero eso fue lo que vi, si a los accionistas no les gusta la política hecho al gerente. Tim Cook, gerente general de Apple, estuvo contra las cuerdas de los accionistas, porque miren, déjenme, voy a pasar esto para acá. La política de dividendos de Apple empezó el 2012 por esta razón. Apple. Entonces, voy a checar esto un poquito para que se vea la historia. Ahí, miren. Acá, la acción de Apple no pagaba dividendos. Fíjense que ahí en la D, ahí es cuando volvió a pagar dividendos después de muchos años. Si nos vamos hacia atrás, el 96 era cuando se cortó, el 97 prohibieron ya que se empezara a pagar. Fíjense. Entonces la empresa... ¿Es la S, profesor? La S split, que es justamente lo que en el gráfico de la lámina está hacia abajo. Significa que dividió las acciones 2-1. Ya, perfecto. Entonces, fíjense que aquí es donde yo les decía, mira, la acción subía porque Apple la rompía en utilidad, en flujo de caja y todo, pero nadie pagaba. La acción en ese momento, ahora se han hecho varios splits después, pero en ese momento la acción llegó a valer $700. Y en ese momento, fíjense que Apple ahora vale 2 trillones, 2 billones de dólares, pero valía 700 y en total en la bolsa el market cap, el valor total de mercado era 700.000 millones. Insisto que ahí era 700, después Apple dividió porque 700 es un precio muy alto, no todos pueden pagar eso, y entonces los accionistas dijeron, oye, pero ¿qué hacen con toda esa caja? No hacemos nada. Y fíjense lo que empezó a pasar. Pasó de 25 a valer 15, digamos, ya para ser un número cerrado. Entonces la acción bajó un 43% más o menos. Destruyó 300.000 millones de dólares en algo así como los siguientes 6 meses. Eso fue como del último trimestre del 2012 al primer trimestre del 2013. Y entonces uno dice, oye, destruyó el PIB de Chile en 6 meses. Ya. Entonces los accionistas le dijeron a Tim Cook, oye, ponte a pagar dividendo o techo. Acto seguido se puso a pagar dividendos brutalmente. Y entonces esto le pasó al precio de la acción. Se entiende como que el gráfico ya pierde escala, porque fíjense, acá valía $25 y ahora vale $127 el precio actual. Entonces uno dice, oye, ya ha rentado 500%, lo que ya es una cantidad brutal en los últimos 9 años. Pero además te ha entregado 600.000 millones de dólares en dividendos. Entonces tu rentabilidad, acuérdense, proviene de los dividendos y del aumento en el precio. ¿Se entiende? Entonces, por eso que la política de dividendo puede ser una cosa bien, bien sensible, no solamente para el gerente de finanzas, esto no es una cosa financiera ni contable, sino que para el gerente general, porque el gerente general tiene que dar la cara a los accionistas. Entonces, cuando ustedes estén dirigiendo compañía, van a decir, oye, si me tropiezo en cualquier cosa, los accionistas te pasan la cuenta y hasta ahí llegó nomás el gerente general. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, cuando se recompran las acciones, tenemos dos posibilidades. Nosotros cuando emitíamos acciones dijimos, oye, tienen un valor nominal, entonces va a poder ser al costo original que se compren las acciones. Ese
en la idea del valor nominal. Y podría ser el precio del mercado, que ya, en verdad debería decir al valor nominal y al costo. Le voy a hacer un último detallito a las láminas y las voy a volver a subir. Pero que yo las recompre, por ejemplo, nosotros decíamos, oye, 400 y se colocaron a 470 o a 350, bueno, yo las recompro a 400 y eso genera una contabilidad, o las recompro al valor de mercado y digo, oye, mira, en el mercado cuánto valen, 8.000, porque las recompré 20 años después de que la había emitido. Ah, ya, pues bueno, sale caja por 8.000 y tengo acciones propias en cartera, que es lo que vamos a ver en el ejemplo ahora, por 8.000. ¿Entiendes? Podrían darse los dos métodos de recompra. Si no, otras distribuciones a los accionistas son justamente los split, que es la S que me preguntaba Lourdes. Un split es que tú digas esto. Mira, la acción vale $350.000. Oh, no tenemos $350.000. Listo. Como no tenemos $350.000, la empresa, para que la acción se haga más líquida, hace un split, una división de acciones. ¿Se entiende? Entonces, hay veces que tú dices, oye, para que la acción se siga transando en la bolsa, ¿por qué? Porque yo regularmente voy a buscar capital a la bolsa para hacer nuevos proyectos. No quiero que la empresa sea ilíquida, porque eso hace implicar que me cobren una tasa más alta de descuento los accionistas, entonces me van a dar menos plata. Ah, ya. Quiero que se mantenga bajo, entonces si la acción sube, Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, $350.000, $400.000, nadie la puede comprar, que era lo que decía. Entonces la empresa tiende a hacer split. Por ejemplo, Apple, cuando llegó a $700 que le mostramos ahí, bajó de 7 a 1. Entonces dijo, ya, por cada acción de 700 que ustedes tengan, yo les doy 7 acciones de $100. Quedan todos iguales. En el fondo, un split no es nada más complejo que sencillar un billete. Hoy con 20 lucas, no voy a ir a comprar un chicle. Bueno, pero si cambian uno de 20 por 20 de lucas, tienen las mismas 20 lucas, pero ahora sí pueden acceder a ciertas cosas. Entonces eso le permite al inversionista retail, sobre todo las personas naturales, acceder a esas acciones que quizás se habían puesto muy caras. ¿Sí? Profe. Ajá, Agustín. Los principales accionistas de Apple no son personas naturales, ¿no? No, en Estados Unidos lo más normal BlackRock es creo que es el personas. principal. Claro, son solamente personas jurídicas. En ese caso es lo que se llaman inversionistas institucionales. BlackRock es un administrador de fondos, fondos mutuos, fondos de inversión, Exchange Trade Fund, los ETF, etc. Entonces, en Estados Unidos lo más normal es que los fondos sean los mayores accionistas. Y en ese fondo participan, no sé, 40.000 personas que aportaron un poquito. ¿Se entiende? En Chile, por el contrario, lo más habitual es que una persona sea el mayor accionista de la empresa. Depende un poco de la regulación del país. Gracias, profe. Entonces, Google, por ejemplo, cuando sus acciones llegaron a 1.200, hizo un split por 2. Dijo, oye, te voy a dar 2 de 600. En el fondo alguien podría decir, oye, no genera nada. Ah, ya. Pero si le da algo de liquidez, eso es bueno para la acción hacer el split. En el caso de Chile, por ejemplo, la compañía manufacturera de papeles y cartones, CMPC, cuando su acción llegó a 17.000, entonces lo que hizo fue dividir la acción por 10. Entonces dijo, por cada acción de 17.000 te doy 10 de 1.700. De hecho, la bolsa por un día tuvo un error brutal porque dijo, oye, ayer valía 17, hoy día vale 1.700, la acción cayó 90%. Nada que ver. Tiene que corregir todos los precios hacia atrás dividido por 10. ¿Se entiende? No hemos perdido, quedamos igual. ¿Cómo se te ocurre decir que perdimos el 90%? Profe, Ajá. al final el split lo que permite es que la acción siga transándose en el mercado, ¿no? De forma más limpia. Que no llegue a un precio prohibitivo. Esa es la lógica detrás. ¿Se entiende? Contablemente no te da nada porque tú dices, oye, no cambia el capital social, hay el doble de acciones, pero cada una vale la mitad. No entra caja. Por eso acuérdense, lo que reforzamos más era, oye, cuando entra la caja, eso aumenta el patrimonio neto, si quieres. Todo el resto le puedo cambiar el nombre a la cuenta, pero a la empresa no le produce nada en su balance. ¿Se entiende? Entonces, por eso el split es cuando yo achico esto, pero podría darse lo contrario. Tu acción bajó tanto de precio que vale menos de $1.
y en la bolsa de Nueva York, sobre todo en el NYSE, si tu acción vale menos de $1, te echan de la bolsa. Por eso se convierten en lo que se llaman las penny stocks, las acciones que valen centavos de dólar, que si alguien vio el logo de Wall Street, esas acciones existen. Bueno, esas acciones se tienen que ir a otra bolsa, no tienen que estar en la de Nueva York. Entonces me voy a ir a la bolsa de Ohio. No es lo mismo. ¿Se entiende? Tenía así una vitrina y ahora voy a por así una vitrina. Entonces las acciones, para evitar que la echen de la bolsa de Nueva York por regulación, dicen, oye, tengo una acción que bajó hasta 80 centavos y a final de mes me echan. Ya, voy a hacer un split inverso. Entonces voy a decir, mira, por cada 10 acciones de 80 centavos te doy una de $8. El otro dividía, aquí multiplico. Entonces a $8 ahora ya es más difícil que me echen de la bolsa de Nueva York. ¿Entiendes? Probablemente porque fíjense que cómo llegó a valer tampoco la acción, está cerca de la quiebra, está bien complicada, entonces es bien probable que va a tener que vender acciones. Ya, pues justamente en esa venta de acciones te conviene estar en una plaza gigantesca como la bolsa de Nueva York, no irme a una bolsa alternativa, ¿no? No ir a la bolsa de Tennessee, ¿no? Alguna que nadie conoce. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Entonces, esos son todos los tipos de distribuciones o de pagos que se hacen a los accionistas en efectivo o no. Cuando las empresas pagan los dividendos, hablamos de los dividendos provisorios, normalmente un anticipo que se hace trimestralmente, porque contra la utilidad final que se paga es algo que uno llama la utilidad líquida, y la utilidad líquida es justamente la utilidad que se podría repartir entre los accionistas. Entonces, por ejemplo, algunas revaluaciones de propiedades, plantas y equipos, si hubieran pasado por el estado de resultados, no son caja que pueda repartir entre los accionistas. Entonces, la utilidad líquida finalmente difiere un poco de la utilidad neta. Pero tú dices, oye, si son lo mismo y gané 100, yo ya había anticipado 10 y quiero repartir la mitad, bueno, me faltan 30. ¿Se entiende? Entonces se va a tener la idea de los dividendos provisorios. Dividendos provisorios es una contracuenta de patrimonio, igual que accionistas, igual que acciones. Cuando yo pago los dividendos definitivos van contra la utilidad retenida, entonces reduzco la utilidad retenida y declaro el dividendo. Me puede quedar el dividendo por pagar o sale la caja, como quieran ver. ¿Sí? Entonces cuando declare el dividendo definitivo, además elimino la cuenta de dividendos provisorios, porque literal es una cuenta provisoria. Es mientras no tengamos los estados financieros definitivos, auditados, aprobados por el directorio y todo lo que discutíamos la semana pasada. ¿Sí? Entonces, al momento de declarar ese dividendo, te queda un pasivo por todo este tiempo que decíamos, oye, mira, lo vamos a declarar a finales de diciembre, el último día, pero en realidad esto se va a pagar en mayo, etcétera. Podría ser que momentáneamente, sobre todo en los estados financieros del primer trimestre, hubiese unos dividendos por pagar a los accionistas hasta que esto se firme, se apruebe en la junta accionista, etcétera, como este timeline que dijimos la otra vez. ¿Sí? Pongámosle número. Una compañía declara y paga un dividendo provisorio de 15 por acción para un total de 2 millones de acciones comunes de la misma serie a la mitad del año, pero al cierre del mismo declara un dividendo definitivo de 40 a pagarse cuando los estados financieros sean aprobados. Además, la empresa paga dividendos en acciones de 20 por título accionario. Finalmente, la firma recompra 150.000 acciones a un precio de 250, cuyo valor de emisión registrado era de 200, específicamente para compensación de los ejecutivos de la empresa, lo que alguien mencionaba anteriormente. ¿Cuáles serían los registros contables requeridos? Entonces, vayamos por partes. Si yo pago los dividendos provisorios de 15 por cada una de las 2 millones de acciones, son 30 millones en dividendos provisorios. Entonces, ¿qué abono? Patrimonio. ¿Qué cuenta del patrimonio? Dividendos por Eso. pagar. Pero esa no es una cuenta de patrimonio, pues si es por pagar, es... Reserva. No. ¿Con qué pago los dividendos provisorios?
¿Con utilidades retenidas? No, ese es el definitivo. ¿Con efectivo? Con Caja. efectivo, pues listo. Abono caja. ¿Se entiende? Y entonces una contracuenta de patrimonio, que es dividendos provisorios, ¿crece por el debe o crece por el haber? En el debe. Por el debe. Porque todo el resto de las cuentas de patrimonio crecen por el haber. Entonces el primer registro contable sería el dividendo provisorio. Entonces, fíjate, mi error. Sí, profe, no era caja. No, wait. ¿Qué será ese primer asiento que hice? Ni idea. Perdón. El primer asiento no vale. Borremos eso. Voy a tener que subir una siguiente versión. Pero acá no sé qué hice. Chao con eso. Ya ni siquiera está cuadrado. Un desastre. Ya. Dividendo provisorio. Acá. Entonces, si yo declaro el dividendo provisorio, caja. Si yo pago el dividendo provisorio, si yo solamente lo declaro, entonces va a dividendos por pagar. Y entonces ahí pueden darse las dos opciones. Les diría que lo más común es que ocurra esto, que tú lo declaras y lo pagas de inmediato, porque no tiene mucho sentido declararlo antes de pagarlo. ¿Se entiende? Entonces, cuando se entregan los estados financieros, se paga de inmediato. Pero si tuviera que aprobarse en junta accionista, etcétera, podría haber unos días, pero son mucho menos días que el dividendo definitivo. ¿Sí? Entonces, si se declara y paga, sería dividendos contra efectivo. ¿Sí? Después, entonces, te dice que se da un dividendo definitivo de 40. Entonces tengo 2 millones de acciones por 40, son 80. Como yo ya pagué 30 millones en dividendo, ¿cuánto me falta por pagar? 50. 50. Entonces lo primero que vamos a hacer es decir, cargo la utilidad retenida, porque los dividendos son contra utilidades retenidas, ya anulo los dividendos provisorios que tenía de 30 millones antes y te quedan por pagar 50 millones, a que se auditen los estados financieros, vayan a directorio, junta accionista, etc. Cuando te toca pagar esos 50, sale efectivo y ahí queda. ¿Sí? Si alguien se pierde, medio tiempo. Después, ¿qué te decía? La empresa paga dividendos en acciones de 20 por cada título accionario. Entonces, 20 por 2, tenemos 40 millones. Entonces, si yo pago con acciones, ¿qué cargo? Cuando pago el dividendo, digamos que este es un dividendo definitivo. ¿Qué debería cargar? ¿Utilidad o no? Utilidades, listo. Entonces, de hecho, paga dividendo, le voy a agregar definitivo, voy a corregir el tiro porque si no después se me olvida, y le voy a quitar este contra aquí atrás. Entonces, me parece que dejó compartir. Ah, perdón. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Entonces, contra utilidades, ¿y le entrego caja a los accionistas? No. No, pero la empresa tiene más acciones. ¿Qué cuenta aumentará? Capital. Capital, listo. Eso es, perfecto. ¿Ven? Como que debiese ser intuitivo. Y esta es la razón de por qué le gusta al banco. Y por eso que a veces los dividendos en acciones también se llaman capitalización de utilidades. Porque fíjense, ¿qué cuenta es más dura? ¿La utilidad retenida o el capital social? El capital, ¿no? El capital, porque... Agustín, ¿por qué? Porque es como lo que buscan, no sé, por medio de las acciones buscan tener más capital. Eso es. ¿Y cuándo puedo devolverle el capital a los accionistas? ¿Cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cuándo la empresa espera devolverle el capital a los accionistas? Cuando ese capital haya dado fruto en el trabajo. ¿Cuándo espero que quiebre mi empresa? Nunca. Nunca voy a devolver el capital social. Por eso que es una cuenta más dura. Acuérdense, cuando partimos la sección de acciones, dijimos,
A diferencia de un bono, las acciones no tienen vencimiento, con excepción del bono perpetuo, que es una cosa quizás más híbrida. Pero los bonos dicen yo te voy a pagar durante 10 años y te voy a devolver todo el capital. Las acciones jamás dicen que te van a devolver el capital. Por eso que la cuenta de capital social es mucho más dura, porque tú no puedes distribuirlo a menos que cierre la empresa. En cambio, si lo tengo en utilidades retenidas, siempre podría pagar dividendos. Entonces el banco dice, oye, los accionistas o los gerentes todo el rato piensan, ¿le pago al banco o me pago un super dividendo? Si las paso a capital social ya no pueden hacer eso. Entonces, por eso que capitalizar esas utilidades o pagar un dividendo en acciones es algo que es atractivo para los bancos, sobre todo para prestar. ¿Sí? Alguien había levantado la mano, pero ya no aparece. No sé si todavía quedan dudas. Yo tengo una duda, profesor, la última parte que me perdí un poco. Lo de las utilidades retenidas contra el capital social. Si lo podría explicar de nuevo. Dice que paga un dividendo en acciones de 2 pesos por cada uno de los 2 millones de acciones. 40 millones. Entonces, paga el dividendo, igual que en el otro caso, ocupo la cuenta de utilidad retenida. Lo que pasa es que en el otro caso es probable que ocupara efectivo y acá emito más acciones para pagar ese dividendo. Entonces, voy contra la cuenta de capital social. Ya, perfecto, gracias. ¿No hay de qué? Entonces, después quizás este es como los asientos más complejos. La empresa recompra 150.000 acciones a 250, pero se habían registrado por 200. Entonces, lo que uno dice es, ya, si yo compré 150.000 acciones a 250, entonces eso van a ser 37 millones y medio. ¿Ya? Que fíjense, si yo la había emitido originalmente por 200, entonces valían 30 millones. Entonces fíjense que tú desembolsaste 37 millones, 37,5 millones, para adquirir un capital que tú habías contabilizado 5, 10, 20, 500 años antes por 30 millones. Entonces la diferencia, ¿qué va a ser? Por un punto premio. Una prima. Dividendo. Prima, un punto premio. Eso es. Entonces, como que ahora tú la estás comprando más cara, igual que cuando la hubieras vendido más cara, aquí es lo contrario. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, hay dos métodos. Por eso yo le decía, el del valor de mercado era un typo que voy a corregir también como en el esquema. Es acciones propias en cartera o acciones en tesorería o acciones recompradas también son cuentas similares. Entonces, si uno ocupa el modelo, el método del costo y dice yo las compré a 2.50 y chao. Acciones propias en cartera contra caja. Yo ocupo el método del valor nominal o del valor de emisión, yo la había vendido por 30, que justamente es lo que planteamos recién, que quizá es un poquito más complejo, porque en el fondo tiene una línea más en el asiento. Entonces, como compré las acciones más caras, las que había vendido cara, ahora le quito las que compré cara, pues se achica la cuenta de prima por emisión de acciones que la habíamos visto al principio de iniciar esto, y sale la caja por exactamente lo mismo. ¿Profe? Entonces el método del costo es como a cómo compró la acción, listo. Si la compró a 250 se queda con los 250 y el de nominal es como antes valían 200, yo tengo que registrar una prima por la diferencia que se me generó, ¿no? Tal cual. Por eso que el método del costo es el más común en Chile, porque las acciones, lo típico en Chile es que se emitan sin valor nominal. En cambio, el método del valor nominal es lo más típico en Estados Unidos, porque en Estados Unidos lo más típico, valga la redundancia, es que se emitan con ese valor, con un valor par en el fondo. Por eso que ponemos los dos casos, como les podría tocar trabajar en una empresa internacional que haga ese tipo de cosas. Si las accionistas repagan un dividendo, porque miren, en Estados Unidos a veces los accionistas no quieren recibir los dividendos, entonces ¿qué hace la empresa? Inicia un programa automático de reinversión de dividendo. Oye, si a ti te llegó el dividendo y en un mes no lo viniste a buscar, se recompran acciones de la empresa y la empresa tiene una cantidad de acciones disponibles para que ocurra eso. En Chile no es así.
En Chile la ley del mercado, la ley de sociedades anónimas, perdón, que es la 18.046, dice que si a los 5 años tú no compraste el dividendo, se le dona a todos los bomberos. Literal. Por eso que fíjense en Webcurso, uno de los archivos es una noticia súper interesante de cuánto del presupuesto de los bomberos proviene de acciones que no reclamaron los herederos. Por ejemplo, ustedes tenían una tía del sur que nadie conocía, que falleció lamentablemente y que dejó unas acciones y ustedes nunca hicieron la posición efectiva. El que haya tenido esas acciones en custodia, digamos la Reinvial o el BCI, después de cierto tiempo tiene que ir vender las acciones a la empresa y la plata que recaude donársela a los bomberos. No donársela, entregársela, ni siquiera el concepto de donación, pagársela obligatoriamente. ¿Se entiende? Entonces, en promedio, la última década, los bomberos han recibido 6.800 millones de pesos solamente por conceptos de dividendos que nadie fue a retirar o de acciones de gente que había fallecido, pero que nunca nadie las fue a reclamar. ¿Entiende? Entonces, algo distinto en el caso de Chile. ¿Sí? Algunos puntos como más financieros. Esta parte es más financiera, menos contable quizás, de salir de lo habitual. ¿Por qué alguien querría recomprar acciones? Primero va a pagarle a los ejecutivos, que es lo que ustedes me sugerían. Entonces, normalmente un alto ejecutivo, sobre todo los gerentes generales y en especial en las compañías internacionales, para alinear los incentivos que tienen los accionistas, que es que suba el precio de la acción, con los que tienen los gerentes de la empresa, que es ganarse un buen sueldo, se les dan Employee Stock Options, esos. Y una ESO normalmente dice, mira, ustedes pueden comprar las acciones de Apple a $150. Entonces, como ahora va en 127, ustedes solamente van a tratar de hacer que el precio suba a 150, 180, 200, pero así el gerente y el accionista quieren lo mismo, aunque el gerente no sea un accionista. Y entonces cuando los ejecutivos dicen, oye, gana, no sé, $300.000 al año, más 1.000 employee stock options. Y entonces a veces los gerentes dicen, yo voy a ejercer la opción, le voy a pagar a la empresa y me voy a quedar con la acción. Entonces la empresa, para que le pueda dar esas acciones al gerente, debe tener acciones en cartera propia. ¿Se entiende? Por eso fíjense, quizás la contabilidad puede ser intuitiva. Las acciones propias en cartera, ¿qué tipo de cuenta será? O acciones propias en tesorería, son sinónimos. ¿Qué tipo de cuenta creen? Ya, ¿en qué parte del balance va primero? Patrimonio. Patrimonio, ya listo. Eso es ya tenemos un paso avanzado. Por eso que, miren, si alguien logra entender por qué en la sección de acciones puse unos Moai, entonces cumplimos el objetivo de aprendizaje. Haz una foto de los Moai. Porque esta cuenta de acá es parte del patrimonio. Todo lo que hemos visto aquí es patrimonio. Entonces, funciona al revés. Pues mientras más acciones yo quite del mercado, por ejemplo, vendieron 1.000 millones de acciones, pero la empresa ha recomprado 200. ¿En el mercado hay más o menos acciones? Menos. Menos. Entonces la empresa tiene más o menos patrimonio. Menos patrimonio. Menos. Por eso que mientras más acciones recompre, más va a bajar el patrimonio. Por eso aumenta por el debe. O debo cargar la cuenta. O debitar, como quieran llamarlo. ¿Se entiende? Entonces, una opción podría ser perfectamente que la empresa tiene que tener esas acciones en cartera para pagar los employee stock options. Dice, mira, yo ya había recomprado 1 millón de acciones porque Tim Cook me avisó hace 2 años que va a ejercer sus opciones sobre Apple y las compra. ¿Entiendes? Si no, van a decir, ya, ahora paga. Ah, no, mira, no tenemos acciones. Va a ser ridículo. ¿Entiendes? Podría ser otra razón que en realidad tú dices, oye, yo creo que la acción vale 190 de Apple, como está en 127 y tengo caja que me sobra momentáneamente, no permanentemente, entonces las voy a comprar pues porque es buen negocio, están por debajo del fair value. ¿Sí? El beneficio tributario me parece que es lo que más le dimos vuelta. Y si no, podría ocurrir esto. Esta versión o esta explicación es más compleja. Una oferta pública de acciones podría ser hostil, ¿sí?
podría no ser amistosa. De hecho, yo a las láminas le agregué algo que creo que no vimos en las clases anteriores, pero justo porque apareció como el jueves de la semana pasada en el diario. ¿Dónde le dejamos? Acá. Oferta pública de acciones. ¿Se entiende? El controlador de Azul Azul deja de ser el controlador. Por eso ahí está dato real. Ahora, mayo del 2021, oye, vendió el 63,07% a un fondo. Ya, entonces esto es una oferta pública de acciones amistosa. Yo le ofrecí a todo el mundo exactamente el mismo precio, se terminó pagando esto, etcétera, ningún problema. O sea, lo que estamos hablando acá existen. Podría ser que no sea así, po. Imagínense que blanco y negro se le ocurre tratar de comprar Azul Azul. ¿Por qué el Colo-Colo querrá comprar la U? ¿Me puede repetir, profe? ¿Por qué Colo-Colo querría comprar a la U? Controlar el equipo rival. Eso. Entonces, imagínense esto en algo que sea menos emocional, más financiero, pero en el fondo que uno diga, oye, si Apple trata de comprar Samsung, y así sucesivamente. Entonces, podría ser que esa oferta pública de acciones no es bien recibida, pues hostil. Oye, no, es que mira, tus acciones valen 100 y yo te ofrezco 180. Si usted tiene una acción que vale 100 en el mercado y yo le ofrezco 180, ¿me las venden o no? Sí. Pero claro. ¿Se entiende? Entonces, que ustedes no las querían vender. Ustedes dicen, no, porque yo tengo el 2%, claro, pero ven que todos sus amigos empiezan a vender. Y como que se genera como una estampida. Como que nadie quería vender originalmente, pero el precio es tan groseramente alto por cualquier razón que termino vendiendo. Entonces, la empresa, para defenderse de eso, estos son los menos de las veces, pero pasa, recompra sus acciones antes, si es que tiene caja. Entonces, las acciones que son de libre disposición en el mercado, lo que se conoce como el free float, que flotan libremente, son muchas menos. Entonces, había 1.000 millones, la empresa sale y compra 200 millones de acciones. Entonces, quedan 800. Entonces, tú dices, oye, ya, pues, voy a tener que comprar las acciones, sí, pero ahora la acción sube de precio, así que te va a ser mucho más cara. Ya las que tenía por 100 ahora quizás valen 150, ya no es tan atractivo. Y además tú tienes que salir a comprar un porcentaje más grande porque yo ya me quedé con 200 millones de acciones. Entonces, podría ser que quizás no se vaya a concretar esa oferta pública de acciones hostil, cuando en el fondo un rival o alguien que tú no quieres que sea el accionista va a concretar esa oferta pública de acciones. Se puede compartir de nuevo, ¿no? Aló, me caí. No se ve nada, profe. Sí, profe, se dejó compartir. ¿Se entiende? Entonces, insisto, no genera nada en la contabilidad, pero son las razones financieras por qué la empresa podría querer recomprar eso. ¿Por qué la empresa querría pagar acciones o dividendos en acciones o con crías liberadas? Esencialmente por lo que decíamos. Retengo el efectivo para hacer nuevos proyectos y los accionistas sienten que algo les da. Entonces, uno dice, mira, podría tener ventajas tributarias además porque yo les entregué acciones. ¿Cuánta caja extra tienen? Si les pagué dividendo en acciones. No, o sea, La caja es la misma, ¿o no? Listo, no tengo nada. Pero ¿les pagué algo? Sí. Sí, entonces no quedan tan tristes como si no le hubiera pagado nada. Pero tributariamente no les pagué nada. Entonces no tienen que pagar ni un impuesto. Entonces ustedes dicen, bueno, pues yo elijo cuándo pagar los impuestos, cuando venda mis nuevas acciones y haga caja. Entonces eso permitiría a la gente planificar tributariamente. Entonces podría haber también una idea de que si voy a pagar menos impuestos, quizás suma pagar dividendo en esa acción. ¿Se entiende? Entonces uno dice, oye, mira, hay este cambio entre el capital social y la utilidad retenida, eso es bueno para los bancos. No genera un efecto total en el patrimonio de la empresa contablemente, pero podría enviar una señal al mercado. Y además no cambia ni los activos ni los pasivos. ¿Se entiende? Porque hoy cambio una cuenta de nombre, así como reservas por utilidad retenida, por capital social, bueno, siguen siendo lo mismo. ¿Se entiende?
Y eso podría ser una alternativa, por ejemplo, cuando las empresas están en complicaciones grandes. Por ejemplo, Nokia. Nokia suspendió después de 143 años sin dejar de pagar dividendos el 2013, por razones obvias. Nokia dominaba el mercado de celulares en los 90 y la primera parte de los 2000 y ahora después tiene una participación minúscula. Entonces, en los siguientes 3 meses el precio de la acción se hizo pebre, cayó 1/3. ¿Se entiende? Y después, fíjense, por eso ahí si alguien después quiere saber algo más de los dividendos, vean los precios de la acción de Nokia. Entonces le ponen Google, Nokia Stock, van a ir a la página de Yahoo Finanzas o de la Bolsa de Suecia y ahí van a ver, mira, después se recuperó, ¿por qué? ¿Se entiende? Entonces al final, ustedes gerentes o ustedes directores de la empresa, cambiar la política de dividendos tiene problemas. Apple después, o sea, Nokia, perdón, se tuvo que retractar. Entonces ahí puede generar una diferencia significativa. Entonces, ¿por qué pagar dividendo en acciones? Para no cortar la política de dividendo, aunque no tenga caja, retener el efectivo. Reducir el precio de mercado de sus acciones para darle liquidez, y ahí recuerden lo que nosotros hablábamos de las acciones de Berkshire Hathaway Serie A, que son muy, muy caras, $400.000. No sé si caras, pero el precio psicológicamente es muy alto. Y eventualmente recompensar a los accionistas, entonces porque les doy algo y sienten que les estoy pagando igual. No es que les corté la política de dividendo. Entonces podrían ser alguna de las razones. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿Sí? Entonces, cuando las personas van y compran acciones, lo pueden hacer de varias formas. Podría entrar a la página de su banco, ir a la sección de inversiones, les va a aparecer una sección de acciones y decir quiero comprar acciones de tal empresa. Otras veces invierten a través de portafolios diversificados, fondos en general, fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa, Exchange Traded Funds, que es un ETF, fondos de inversión que pueden ser públicos o cuyas cuotas se cotizan en la bolsa, cuotas de fondos de inversión, CFI aparece en la bolsa, o pueden ser FIP, fondos de inversiones privados que invierten en activos más ilíquidos, por ejemplo, propiedades de inversión. ¿Sí? Un fondo mutuo normalmente tiene una liquidez que es distinta y el cómo se recupera la plata. Si tú inviertes en un fondo mutuo y tú dices, oye, quiero retirar toda mi plata porque me voy a ir de viaje, porque tuve una emergencia, etcétera, el fondo mutuo debe vender las acciones o los bonos o los depósitos a plazo o en lo que hay invertido para pagarle su rescate. Un fondo de inversión privado, no. Oye, yo construí un strip center, quiero recuperar mi plata, no puedes. No, necesitas quedarte 3 años acá. Porque no puedo deshacerme del strip center o no puedo vender un pedacito del strip center. ¿Se entiende? Si el fondo es público porque sus cuotas se cotizan en la bolsa, tú agarras tus cuotas y las vendes en la bolsa. Entonces, genera algo distinto que eso sea, porque cuando un fondo mutuo rescata, mata la estrategia de inversión. Oye, es que yo esperaba que el próximo año las acciones asiáticas, no sé qué cosa, no, chao, necesito la plata ahora, hasta ahí llega. ¿Se entiende? Entonces, oye, es que mira, este fondo invertía en criptomonedas y ahora ya es un súper mal momento para retirarlo, pero en 2 años es que necesito la plata ahora. Bueno, entonces por eso difiere de un fondo de inversión, que el fondo de inversión tú dices, oye, vende tu cuota en el fondo, que es como una acción nomás, es la participación que tengo en el fondo, pero no liquido la inversión. La inversión todavía puede tener un horizonte o un rendimiento, un performance mejor dentro del horizonte de tiempo que contemplaba. Entonces, por eso los portfolio managers, los gestores del portafolio, tienen una visión respecto a los negocios en los que están invirtiendo y por eso que los fondos se estructuran de esa forma. ¿Sí? Las distintas categorías de fondos después se puede hablar mucho más. Era para tener una idea. Los accionistas cuando van y compran las acciones pueden tener esencialmente 3 razones. Una es que sea especulativa. Oye, yo creo que está barata y quiero hacer trading, comprar y vender. O a veces llamado también market timing. Quiero entrar al mercado cuando el precio esté súper abajo y quiero salirme cuando el precio esté súper arriba. Listo. GameStop es buen ejemplo de eso. Oye, compré la acción hace 1 año y medio cuando estaba casi quebrada a $4
y ahora vale 270, pero llegó a valer casi 400. Ah, ya. Listo. Especulativo. Nadie les puede prohibir especular de lo que quieran con la acción. Podría ser que tu razón es control, que justamente tomar el poder es lo que nos va a importar. La Clínica Las Condes es un buen ejemplo. Oye, ¿no te gusta cómo están administrando la empresa? Ofrece comprar el 51% de acciones y echa a todos los que no te gusten. Y eso pasó. Cecilia Carlesi tomando finales del 2019 el control de Clínica Las Condes. No me gusta cómo están haciendo los negocios, no me gusta el presidente del directorio. Bueno, eso podría ser una razón. Tu razón podría ser otra. Oye, me gusta el equipo. Oye, me quiero estacionar acá. Oye, me gusta jugar golf. Oye, me gusta hacer equitación. Oye, me gusta la gente que está en este club social. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que las razones detrás van a influir en la contabilización, porque alguien que compra especulativamente la acción, ¿qué espera ganar? Y con esto cerramos la clase. Alguien que compra la acción baja, ¿qué espera obtener como... ¿Intereses? Beneficios. ¿Qué beneficio? Utilidad, Dinero. o sea, plata. No, pues que claro, todos quieren plata, pero ¿cómo va a obtener esa plata? Comprando barato y vendiendo caro. Eso, entonces es por la ganancia de capital lo que suba el precio de la acción. En cambio, alguien que toma el control dice, oye, no, mira, la empresa la vamos a endeudar más, vamos a cerrar esa división, vamos a echar gente, etcétera. ¿Qué espera que mejore? El funcionamiento. El funcionamiento. Y en última instancia, entonces, ¿cómo va a ser rentable para ellos esa inversión? Funcionando mejor. Sí, pues, pero ¿cómo les va a pagar a los accionistas ese mejor funcionamiento? Evaluando la acción. Podría subir, pero ¿por qué va a subir? Se vuelve más eficiente. ¿Y le va a pagar a los accionistas qué cosa? Dividendo. Mejores dividendos. Eso es. Entonces, fíjense que quizá una inversión especulativa podría ser de corto plazo. Una inversión que tiene control o que tiene poder dentro de la compañía, aunque no tenga más de la mitad de las acciones, podría tener otra razón. ¿Se entiende? Entonces, podría ser de corto plazo, pero quizás lo más probable es que sea de largo plazo. Entonces, tenemos algunas acciones que yo voy a comprar que son activo corriente y otras que son activos no corrientes. Y cualquier otra razón emocional, oye, por salvar el equipo de fútbol, ya, porque tu hijo entra a un colegio, se compran acciones del colegio. Oye, para salvar el club de amigos del teatro municipal, para salvarlo de la quiebra porque te gusta la ópera. Una razón no financiera, por eso acuérdense cuando vimos bonos de la mayor parte de los equipos de fútbol del mundo, a todos les va mal. Bueno, tu razón es distinta a financiera. Nosotros nos vamos a quedar con las dos primeras, pero eventualmente podrían haber otras. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna, profe. ¿No? Todo Ha sido claro. todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. ¿Profe? Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Chao, profe. Chao. ¿Profe? Ajá. Una consulta para el control y la prueba, porque estaba repasando en el capítulo de inversión en otras sociedades y siento que tenía como otro acercamiento a la materia que las láminas de la clase. Entonces no sé si enfocarme más en lo de las clases o lo del libro o como Es todo. que, no, güey. Solo el capítulo de acciones solamente está de lo que acabamos de partir viendo ahora. Solamente del que compra las acciones. Ahí, por eso que yo les decía, la primera parte de la clase, que es para el que vende las acciones, no está en el capítulo de lectura, porque es primera vez que lo hacemos desde los últimos 5 años que yo hice este curso. Entonces, por eso ahí no tiene lectura. A futuro espero escribir el capítulo con la visión del emisor y la del comprador, pero ese solamente tiene la parte del comprador, que es lo que vamos a terminar de ver el jueves. Ya, entonces para lo del emisor tendría que usar solo las láminas. Tal cual. Bueno, la ayudantía también. Ah, sí, sí. Ya, eso era. Gracias. Claro, por eso yo el control de ejercicio lo haría después de la sesión de ejercitación que vamos a tener el jueves, de la ayudantía del viernes, no antes. Por eso que además tienen hasta el lunes, entonces le extendimos un poquito el plazo. Ya, cool, gracias. ¿Listo?
Que estén bien. Profesor, le tengo una pregunta. Ajá. En el tema de la clínica de Las Condes, Ajá. con Carlesi, Ajá. ¿qué había dicho sobre los accionistas? ¿Qué cosa de los accionistas? Dije muchas cosas de los accionistas. Sí, había dicho que vendieron el 51%. No, Cecilia Carlesi ofreció comprar hasta el 50%, pero digamos la mayoría de las acciones, para que ella quedara con el control. Y entonces, después de eso, ella dijo, mira, como yo soy la dueña, el presidente del directorio debería ser alguien que yo elija, no el que estaba antes, etc. Como que había un conflicto latente de los accionistas antes, entonces normalmente se ofrecen esa opción, entonces los accionistas le empiezan a vender de a poco y de repente cuando consigo tener el 51% como que hago cambios dentro de la sociedad. O sea, hubo una ola de doctores que se fueron de Las Condes y son accionistas todos, entonces, Tal cual. ¿eso ahí consiguió el 51? Sí, algunos Ya, le perfecto. vendieron, porque generalmente eso en las clínicas y en la ISAPRE sobre todo, muchos de los accionistas son médicos, pero nadie tiene como el 60% de la clínica, tengo 1, tengo medio por ciento y todos tienen un poco, entonces por eso ahí era como que a algunos les dijeron, oye, ya no te arriendo el box, sino que ahora tú tienes que pagarle mucho más a la clínica, no me gusta, ándate, eso era como el conflicto latente bien Sí, eso simplificado. pasó, le subieron los arriendos como en 2 millones. Tal cual. Porque en el fondo a los médicos le iba excelente en la clínica Las Condes, pero la clínica Las Condes financieramente tenía resultados sumamente malos. Entonces uno decía, ¿cómo la mejor clínica de Chile y la más cara de todas no tiene buena utilidad? Era como extraño financieramente. Insisto que para los médicos la historia debe ser totalmente al revés. Sí, para los médicos la historia es que ellos son terribles y ellos son los malos. Tal cual, Sí. por eso creo que hay como dos versiones de la historia. Pero Sí. financieramente es como yo decía. Muchas gracias, profe. Listo, que estén bien. ¿Profe? Chao, chao. Ajá, Magdalena. Es que yo me quedé con una duda del split, Ujú, que al final la empresa la está dividiendo para que sea más líquida, ujú. pero al fin, como lo que no entiendo es si la misma persona compra todas esas acciones que valen menos o se juntan, no sé, como un grupo de personas a comprar lo que valía esa... Ay, no sé cómo explicarlo. No, la empresa las divide nomás. Dice, oye, Entonces las ahí acciones hace que valían 100, ahora valen 10. Chao. ya, y eso hace que más personas compren como No, la acción. tú tenías $30. Entonces, como una acción vale $100, tú no puedes comprar una. Pero yo las divido por 10 y entonces ahora tú puedes comprar 3 acciones. Entonces ahora hay mucha gente en el mercado como tú que sí puede participar a ser accionista. Entonces ahora quizás tú no ofreces 10, pues ofrece 11 para que alguien te quiera vender. Date. Y ahí el precio de la Ah, acción ya, sube. ¿Entiendes? ya. Entonces ahora en vez de tener 1000 accionistas, tengo 100.000 accionistas. Lo cual es bueno porque si algún día necesitamos plata, quiero contar con el mayor audiencia o público posible. Ya, perfecto. Gracias. ¿No hay de qué? Constanza. Profe, no sé si me voy a responder, pero ¿la prueba se sabe si va a ser de desarrollo o de alternativas? Yo diría que es lo mismo, ¿no? Las alternativas requieren desarrollo. No, sí, pero no es como el control de ejercicio al final. O sea, no sabría decirte porque yo no soy el coordinador. Yo propuse un ejercicio, pero no sé si se va a pasar a desarrollo o no, y tenemos reunión el viernes. Pero tan pronto tengamos, voy a decirle a los coordinadores que informen sobre el tema. Ya, perfecto. Y lo otro, ¿cuándo van a subir ya estudios? Y si es así, ¿cuándo? Ya, yo creo que tiene 48 de las 50 preguntas, la vimos con la profesora Moya el fin de semana. Voy a tratar de decirle que durante el día la suban, que faltaban 2 que revisáramos nomás. Ya, bacán. Muchas gracias. ¿De ahí de qué? Sofía. Hola, profe, ¿se escucha? Hola. ¿Sí? Sí. Ah, ya. Dos preguntas rápidas. Ajá. ¿El control va a tener el mismo formato que el anterior, así como un enunciado grande y preguntas relacionadas a eso? Sí, lo posteó el profe Nacer, eso sí, el jueves pasado. Ah, ya. Y es que hay como una forma
me cuesta mucho la fórmula del valor presente, porque siempre ocupan una distinta y me cuesta entender en qué se ocupa cada caso. O sea, sé que anticipada es cuando te dicen, no sé, pagó en el momento del contrato, pero Ya. ¿hay alguna clave? Eso, tú me la acabas de decir. Esa es la clave. Si pagó al principio del contrato es anticipada, si no dice nada es vencida. Si no dice nada, es vencida. Ujú. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿No hay de qué? Chau, chau.